Mi alma estaba. Buen día. Maravilloso, precioso, bendecido día. Manos vacías que tú llenaste. El Señor llenó esas manos vacías. Todo lo vacío en mí, Él lo llena. Él lo llena. Solamente Él. Y esa sublime gracia, porque sublime, sublime está por encima de todo. Es todo. Esa sublime gracia. ¿Quién es la sublime gracia? ¿Qué es la sublime gracia del Señor? Cristo. Cristo. Es esa sublime gracia. Es la gracia del Señor. Bueno, bienvenidos todos a este estudio, a esta lectura del libro de Éxodo, capítulo número 29. Estamos viendo la consagración, las instrucciones que Dios da específicamente para la consagración de Aarón y sus hijos, para que ministren delante de su altar. Y cómo deben ser, cómo se deben presentar, qué deben hacer ellos primero. Primero deben hacer ellos la ofrenda, antes de todo, su ofrenda por el pecado. Deben lavarse, deben hacer la ofrenda por el pecado, para luego entonces sí poder presentarse. Primero se deben presentar ellos, ¿ve? Entonces, ¿quién se presentó primero que nosotros delante del Padre? Cristo. Cristo. Entonces, hoy desde el versículo número 15, me voy a permitir leer su palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo, capítulo 29, versículo 15, consagración de Aarón y de sus hijos. Dice, asimismo tomarás de los carneros y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Y matarás el carnero y con su sangre rociarás sobre el altar alrededor. Miren. Tenían que colocar las manos. Asimismo el pueblo cuando llevaba ese carnero para la ofrenda del pecado, por la ofrenda por el pecado. ¿Ve? Tenían que colocar las manos. ¿Qué significaba eso? Que ellos estaban trasladando sus pecados. Todo lo de ellos lo trasladaban a ese carnero. ¿Ve? Porque el que tenía que morir eran ellos, éramos nosotros. Porque nosotros somos los del pecado, no el carnero, ¿verdad? Pero cuando les trasladamos, entonces Dios permite que se presente ese carnero y que no muramos nosotros, sino ese carnero, poner las manos encima del carnero y asimismo trasladar esa muerte, trasladar el pecado. Y como el pecado es muerte, tenían que matarlo. O sea, la muerte era para nosotros. Pero al trasladar eso que produce muerte en nosotros, que es el pecado, era trasladado a ese carnero. Imponían las manos allí, se trasladaba el pecado y mataban al carnero. ¿Ve? Y asimismo estaban limpios por ese tiempo, por ese momento, para poder ir a la presencia, para poder ministrar la presencia del Señor. Me permito leer, me permito continuar leyendo. Yo estoy leyendo, ¿sí? Entonces, y matarás el carnero y con su sangre rociarás el altar alrededor. Cortarás el carnero en pedazos y lavarás sus intestinos, sus piernas, los pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza. Y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato para Jehová. Es ofrenda quemada a Jehová. Mira lo que sucede con este carnero y cómo tenían que hacer para esa ofrenda. Tomarás luego el otro carnero y Aarón y sus hijos pondrán sus manos. Estoy leyendo, busca la Biblia y léela conmigo para que veas que allí está en la Biblia. ¿Ven? Pondrás sus manos sobre la cabeza del carnero y matarás el carnero y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos. Y rociarás la sangre sobre el altar alrededor, y con la sangre que está sobre el altar y el aceite de la unción rociarás sobre Aarón,
sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos. Y él será santificado y sus vestiduras y sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Mire, mire este ritual. El aceite para poder santificarlos, como debía ser rociado. La sangre que es vida. Entonces, quiero que vayamos, voy a tener un momento aquí para ir al Nuevo Testamento. Cuando el Señor Jesucristo baja a las aguas. Cuando el Señor Jesucristo, ¿dónde es que se va rompiendo? ¿Dónde es que se va uniendo el antiguo con el nuevo? ¿Ve? El antiguo con el nuevo, y el nuevo es Cristo. ¿Y cómo se va cumpliendo lo del Antiguo Testamento? En Cristo. ¿Ve? Cuando el Señor Jesucristo fue a Juan, y dice Juan, he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ve? No soy digno que tú vengas a mí. Soy yo el que debo ir a ti, pero tú vienes a mí. Y dice el Señor, es necesario, Juan. Y tú has sido, no hay uno mayor, más grande que tú, porque tú fuiste elegido, apartado desde el vientre para esto, para esto. Tú, Juan, el gran profeta, como profecía, tú eres el que me vas a bautizar. Tú vas a colocar, perdón, estoy tan emocionada con esto porque esto es maravilloso. Es bien maravilloso. Porque entonces le dice, tú vas a imponer las manos. Y cuando Juan bautiza al Señor Jesucristo, Juan impone las manos sobre el Señor Jesucristo. ¿Qué significa? ¿Se recuerda lo que acabo de leer? Imponer las manos sobre el carnero y se traslada el pecado del hombre. Entonces aquí Juan está representando a la humanidad. Te está representando a ti y a mí. Juan, hace 2024 años que vino el Señor Jesucristo. Y Juan impone las manos cuando eso es un acto profético, grandioso, maravilloso, única vez y para siempre. Juan impone las manos en señal de que el pecado lo está trasladando. El pecado de la humanidad lo traslada al Señor Jesucristo. Y el Señor sale de allí y dice el Señor desde el cielo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Ve? Y se levanta el Señor de esas aguas, y es cuando inicia el ministerio, se puede decir. Porque él inicia ya, realmente él ya estaba aquí y había hecho muchas cosas, pero allí arranca su verdadero ministerio, ya, llevar, crucificar el pecado en él. Entonces ya no vamos a morir, así como allá no moría ni Aarón ni nadie del pueblo, sino el carnero. Ya no vamos a morir tú y yo. Ya no hay ningún sacrificio para hacer, ni tú ni yo, porque ya el Señor fue a la cruz y se sacrificó por ti y por mí. Sacrificio único y eterno, sacrificio santo. Un cordero santo, sin mancha y sin arruga. Un cordero que debía ser único, no debía tener defecto, o sea, debía ser sacrificado en el antiguo y en el nuevo. Este cordero maravilloso, santo, que bajó del cielo para venir a sacrificar, a crucificar el pecado que había en ti y en mí. Eso, si puedes creer eso, entonces estás en Cristo. Si puedes vivir en eso, si ya tú puedes vivir, caminar, respirar, pensar, soñar, que no tienes pecado porque el Señor ya lo llevó, ya lo pagó hace 2024 años, entonces tú vives y tú estás en libertad. Pero si aún tú sabes que sí fue así, que Él lo hizo, pero dices que eres pecador y que tienes pecado, entonces no estás en Cristo. Tienes un conocimiento, mas no una vivencia real, no la verdad de Cristo en tu corazón, porque ya estamos libres, ya es para vivir felices, vivir tranquilos, vivir confiados, porque ya Él pagó, ya no debemos nada, no debemos nada.
y puedes vivir. Podemos tener X deudas en este mundo, en el mundo, ojo, no en el cielo. Pero ya el Señor pagó todo. Vivamos tranquilos, que eso se va a solucionar. Porque si tenemos la libertad más grande y Él pagó lo más grande, ¿qué es eso? ¿Qué es esa deuda? ¿Qué es esa enfermedad? ¿Qué es? ¿Ya qué le queda grande al Señor? ¿Qué le queda grande? Padre, gracias. Gracias, gracias, gracias por su libertad eterna para con aquellos que podemos creer en la obra de Cristo. Por favor, tú cree hoy en esa obra, que eres libre, que no tienes pecado, que no eres pecador. Hay dos formas de morir. Una en libertad creyendo en Cristo y otra creyendo que tienes pecado. Pues vas a morir en Cristo o mueres en el pecado. Creyendo en el pecado. ¿En qué vas a creer hoy? ¿En qué vas a seguir creyendo? Somos libres, somos limpios, hemos sido apartados, somos aceptos para el Señor. Padre, gracias, 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 Señor, por esta sublime gracia. Sublime gracia. Usted me dio esperanza, usted me dio salvación, usted me ha dado todo en esa cruz, Señor. Usted me lo dio. Todo se cumplió. Tetelestai y todo está pagado. Gracias, Señor, gracias. Gracias. Gracias, gracias, gracias por su gracia, por su bondad. Gracias, Señor. En su nombre, Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.